Bienvenidos al podcast DF Más Pitch, conducido por Juan Pablo Silva. Una conversación con las mentes detrás de las startups que buscan cambiar los modelos, sus experiencias, fracasos y recomendaciones para sortear el ecosistema emprendedor. Bienvenidos al podcast DF Más Pitch, conducido por quien les habla, por Juan Pablo Silva. Una conversación entretenida con las mentes detrás de las startups que buscan cambiar los modelos. Nos van a contar sus experiencias, sus fracasos y las recomendaciones para los futuros emprendedores para sortear el ecosistema emprendedor. Bueno, estamos ahora con nuestro invitado, le damos la bienvenida a Cristian Tala. No te puedo decir, o tal vez sí, porque hay un proyecto nuevo que nos puede contar. No sé si es CEO, si es... Pero Cristian se hizo conocido en el ecosistema startup, como se llama hoy su nueva startup, con la venta de pago fácil. Sí. Vamos a hablar de eso. Sí. Vamos a hablar de su recorrido como emprendedor. Vamos a hablar de los 1500 proyectos que tiene en la cabeza. Si no son tantos, no tantos. Y bueno, muy bienvenido, Cristian. Muchas gracias por la invitación, Juan Pablo. Ya era hora. Vengo escuchando que hacer este podcast hace ya demasiado tiempo. Bueno, Cristian es uno de los grandes impulsores de que llevemos a cabo este podcast. Él es un fanático de las conversaciones libres, entretenidas, como la que estamos haciendo sin filtro. En Más Pitch, sin filtro también. Eso es cosa de cada uno. Pero partamos desde los inicios. Para la gente que no te conoce, ¿quién es Cristian Tala? Es una muy buena pregunta. Mi señora me lo pregunta todos los días y todavía no sé responderle. Pero intentemos. Mira, Cristian Tala es un ingeniero civil informático de telecomunicaciones que pensaba que iba a seguir la parte más pedagógica. Fui profesor por bastantes años en la universidad, pero me di cuenta que me gustaba un poco más la parte más romántica del emprendimiento. Trabajé en la empresa familiar ayudando a mi viejo por bastante tiempo y terminé yendo a un MBA en Holanda. En el intertanto, yo empecé a generar código open source. Yo empecé a ayudar a la gente desde el 2011, pues bueno, que empezara con... ¿Cuando no estaba de moda? No, pues yo hice la moda. No, nunca he ido con la moda. Pero en 2011 fue que creé mi primer e-commerce y documenté todo el proceso. Como en 2012 fue que publiqué el proceso porque no lo había documentado, porque seguí teniendo muchos problemas en ese momento de cómo empezar a vender online a través de con los medios de pago. Entonces me empecé a ser conocido por mi blog, que es cristiantala.cl, porque estaba ayudando mucha gente en ese ámbito. Al menos, no mucha gente, pero bastante gente para lo que era armar un e-commerce en 2011, 2012, 2013. ¿Pero tú armaste un e-commerce? Sí. ¿De qué? ¿Qué vendía ahí? De la empresa familiar, más que branding corporativo, productos por mayor y cosas así, desde la fabricación propia que tenemos acá en Chile todavía, de productos de cuero, de chaquetas, o sea, de carteras, mochilas, portadocumentos. ¿Y cómo se llama? Ahí te vas a reír. Me tienes que preguntar por qué me voy a reír. ¿Ya? ¿Por qué me voy a reír? Ya, te vas a reír porque la empresa se llama Empresa CTM. CTM. Sí. ¿Ya? Como Cristian Tala Manríquez, la concha de tu madre. Antiguo, mi viejo tiene esta empresa hace ya 41, 42 años y claramente no significaba lo mismo hace 42 años, son sus iniciales. Entonces, como empezó a hacer hartas cosas con su nombre, después empezó a hacer como un mini holding súper arcaico en donde empezó a hacer hartas cosas de negocio y quedó como Empresa CTM. O sea, tu primera pega fue hacerle el e-commerce a Empresa CTM. Depende cuál es mi primera pega, pero una de las primeras cosas un poco más profesionales con background tecnológico fue hacer el e-commerce en Empresa CTM. ¿Y por qué si depende cuál? ¿Antes también emprendiste de chico? No, pero si piensa que antes yo fui profesor de la universidad, fui ayudante de hartos años, hice un par de voluntariados, estuve viviendo en Rumania haciendo voluntariados, así que depende que sea un trabajo para ti. Ya, claro. O sea, no es mi primer trabajo. Ya. Primer trabajo quizás relacionado con la tecnología. Sí. Ya, dentro de lo que había. Sí. Y cuéntame un poquito ahí también, estabas haciendo este e-commerce, ¿cuáles fueron los problemas que viste y por qué se te ocurre crear lo que después creaste? Hoy no quería entrar en esta parte, pero mira, la verdad es que implementar un e-commerce con la tecnología que había en ese momento era muy difícil. No existían plataformas de e-commerce as a service. No era llegar e inscribirse en una plataforma y meterse un e-commerce. Tenías que montarlo. Había algunas tecnologías open source, como lo pudo haber sido el momento WooCommerce u otros. Pero esos aún así se tenían que conectar a un Transman. Sin embargo, la tecnología que tenía Transman para poder conectarse no tenía una integración con estos sitios de e-commerce de tecnologías abiertas. Había que crearla.
Y yo, eso fue lo que creé para mí. Y fue tan... Desarrollándolo. Sí, desarrollándolo. Fue tan tortuoso en su momento que dije, ¿sabes qué? Yo no creo que el resto pase por esto. Yo no me demoré 1, 2, 3 meses, me demoré unos 6 meses en hacer un plugin que hoy en día haría con los ojos cerrados, pero no por la parte tecnológica, sino por la parte un poco más burocrática de lo que en ese momento era lanzar un e-commerce con la certificación de Transnet. Al día de hoy todavía siempre me encuentro con alguien, oye, usé tu plugin para WooCommerce en el año de la corriente. Ah, ya, bien, muchas gracias. ¿Tú eres drafteado o no? No. Ah, mira, bacán. Y sé que no, porque solamente una persona de las 3.000 empresas que estuvieron ocupando ese plugin en su momento me donó $5. Ah, era gratis. Era gratis, pum. Sí, pum. Es tecnología open source. Ya. Yo traspasé ese conocimiento al mundo. Ya, espérate, hiciste esta cuestión y ¿qué es lo que era eso? Porque no estamos hablando de pago fácil todavía. No, era simplemente esta conexión para que los e-commerce pudieran conectarse. De hecho, fui el primero que también hizo estas conexiones para Mercado Pago. Al final nadie sabe para quién trabaja. Y cuando igual era difícil para las personas usar esta tecnología, siendo que la tenía súper documentada y todo, porque claro, algo de conocimiento tecnológico se necesitaba, los ayudaba y los cobraba. Y ahí fue donde creé una empresa de consultoría en paralelo que me enfocaba en ayudar a la gente con sus e-commerce y con las plataformas de medio de pago. Al nivel tecnológico, nunca hice que vendieran más, pero hacía que funcionara. ¿Y de qué año estamos hablando ahí? 2012, 13. Ya no te había ido en MBA todavía. No, todavía no. Ya, 2012, 2013. ¿Qué pasa después Estuve harto tiempo con esto, con esta consultora? pero al final era por la buena onda. Lo hacía después del trabajo formal que tenía con mi familia. Igual ganaba harto. O sea, espero que no lo escuche la persona, pero había una persona que tenía un problema que yo sí sabía solucionar, pero me caía tan mal, Pero los clientes. era un posible cliente. Y me hablaba, y me hablaba, y me hablaba, y me hablaba. Y dije, ¿sabes qué? Ya, ok. Me decía cuánto me cobra, pero yo no quería cobrarle porque no quería trabajar con él. Ya, 500 lucas. Ya, pero por algo que me demoré menos de 10 minutos. Bueno, me sentí súper mercenario. Pero en mi defensa le cobré caro porque no le quería dar servicio. Nunca pensé que de verdad me lo iba a pagar. Y ahí siempre me quedo dando vueltas. ¿Sabes qué? Esto realmente es un dolor. O sea, si alguien está por semanas molestándome, que quiere ayuda, y yo, pucha, le puedo cobrar caro por 10 minutos de trabajo, quizás miles de personas podrían estar dispuestas a pagar muy poco para poder ayudarlos de manera mensual. Siempre estuvo en el background de mi cabeza, pero nunca me lancé. Y una de las razones que no me lancé fue de idiota. Es cómo yo puedo hacer algo mejor que lo que existe. La teoría dice que esto lo tiene que hacer Transman. La teoría dice que esto lo tiene que hacer un corporativo grande. La teoría dice que alguien con muchos recursos puede hacer esto. Entonces nunca lo lancé. Ya como en 2015-2016 hice otro código que fue para conectarme directamente a este código central porque yo estaba manejando distintos e-commerce y conectarme a Transman para que no sea a nivel de tienda. Entonces se podría decir que fue lo precursor a lo que fue Pago Fácil. Porque para mí era mucho más sencillo es modificar algo en un lado y no en múltiples lados. O sea, hoy día tiene mucho más sentido que antes. ¿Por qué 3.000 o 10.000 comercios tendrían que cambiar algo? Se puede cambiarlo solamente una persona. Claro. Y ahí entonces empezaste a desarrollar esto y Pago Fácil. ¿En qué minuto tú decís como ya me lanzo? ¿Sabes qué? Le digo a mi papá, y yo voy a dejar de trabajar, me lo mandaste a la CTM Claro, y, bien. claro, y te ponía a trabajar en esto así full time y dices, ¿sabes qué? Yo voy a emprender. Ya, como mi background es de ingeniero, puede que en algunos casos yo sea un poquito pedante. Bien, pero solo un poquito. Entonces yo dije, voy a trabajar como hijo por 3 años, voy a dejar la empresa Pichicaluga y me voy. Al 5.º año me di cuenta que no había mucho más que se pudiera hacer por factores más ambientales, más de otras cosas que de lo que yo podía llegar a hacer. Dije, ¿sabes qué? Me voy y me voy a hacer un MBA. Pero el MBA que yo seleccioné era un MBA con mención en emprendimiento. Por lo tanto, en vez de hacer una tesis, yo tenía que hacer un business plan. Y empecé a hacer un business plan de algo relacionado a esto. O sea, que siempre me estaba dando vuelta, alguien debería hacer esto, debería hacerlo como a mí me gustaría que me dieran el servicio. Que sea inmediato, que sea fácil de usar, llegar y usar. Y ahí fue donde empecé, o sea, me desteté de la empresa familiar. Me fui a Holanda a hacer mi MBA y empecé a escribir sobre esto. Pero soy pésimo escribiendo. O sea,
no creo que sea tan difícil de ver. Tengo un blog. En verdad no soy tan bueno escribiendo, pero tengo buenas columnas mías. No sé si están bien redactadas, pero son buenas opiniones. Y empecé a codificar, pues. Entonces, en vez de escribir el business plan, me demoraba menos en crear el código que funcionara. Entonces, yo empecé a escribir el business plan como a finales de septiembre, ya a principios de octubre, pero en diciembre yo ya tenía suficiente codificado, teniendo 20 personas que eran clientes pagándome mensual. Para usar pago fácil. Para usar lo que todavía no tenía nombre, no tenía nada. De hecho, para acceder al dashboard, en su futuro era dashboard.cristantala.cl. ¿No? Y era el MVP de los MVPs. No tenía interfaz gráfica. Para crearse un usuario me tenían que avisar y yo les creaba un usuario directamente en la base de datos. No, sí, era precario. Y la gente lo ocupaba. Y pagaba. Entonces, cuando aquí me dicen de repente, oye, que el producto no está listo para salir a ser vendido, perdón, váyanse la concha a su madre. Bueno, es verdad, sorry, no. O sea, consejo para los emprendedores. Bueno, es el mejor consejo para todo tipo de personas. Seas inversionista, emprendedor, proveedor de servicios, periodista, que quiere hacer algo. Bueno, déjate boiar y hazlo. Bueno, siempre vas a encontrar una excusa. La diferencia entre los que lo logran y los que no, son los que dicen a la mierda la excusa. Perfecto. ¿Sí? Entonces, de repente veo, sí, llevo 3 años haciendo un MVP. Hoy esto es caso real. De verdad. Llevo 3 años haciendo un MVP. ¿Ya? ¿Y has vendido algo? No, porque el producto no está listo. Oye, puede que de verdad haya un tipo de negocio que sí sea así. Ya me han retado porque digo este tipo de cosas. En Biotech son 10 años. Ya, ok. Pero hay otro estándar, hay otras cosas, hay patentes de por medio. Estamos hablando de software para empresas. Bueno, hazlo. Bueno, no hay otra forma de saber si el producto funciona o no funciona Que en el mercado. que en el mercado. Que el cliente te diga, estoy dispuesto a pagar por él. Imagínate demorarte 3 años para que te digan, no me interesa. Mejor demorarte un par de semanas. Oye, y ahí, cacha. De hecho, bueno, un buen consejo eso para los emprendedores que se la piensan demasiado. Ok, tenéis 20 personas pagando, estáis codificando, estáis haciendo tu tesis, estáis en Holanda. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué? ¿Estás estudiando? ¿Por qué no querés que haga? No sé, ¿qué minuto decir ya esta weá puede ser una startup? Esto... Ya, mira, como iba haciendo distintos cursos, iba aprendiendo distintas cosas y implementando otras cosas para lo que hoy en día es pago fácil. O sea, de hecho, sí, sigue siendo pago fácil. Independiente, esté orgulloso o no, sigue siendo pago fácil. Ya, curso de branding. Hago la marca, lanzo la marca. Empiezo a hacer el dashboard, implemento ciertas cosas. Cada curso que iba haciendo implementaba algo distinto. Hasta que de repente me di cuenta que ya estaba llegando el fin del año del intensivo del MBA y yo tenía que tomar una decisión. Si esto lo hacía como negocio o me quedaba trabajando en Holanda. Y en Holanda me había ganado un grant de 50.000 euros, que para mí era demasiado dinero en su momento, ahora no suena tanto. No, pero sigue siendo mucho dinero. No es poco. No es poco. Para probar una idea que tenía con el blockchain y los smart contracts. Y me acuerdo perfecto porque el dominio lo tenía completo ahí, se llama Dummy Contracts. Porque la idea era llevar los smart contracts a las personas del mundo. Todavía no hay nada que lo haga, así que espero que haya sido porque haya sido muy buena idea y todavía no lo pueden hacer. Y no porque haya sido una mierda de idea y nadie la quiere hacer. Y dije ya, la única forma de validar, porque tengo plata por un lado, no tengo plata por el otro, pero tengo clientes, es levantando capital y ver qué anda. Si levanto capital, me voy a Chile. Si no levanto capital, me quedo en Holanda. Y en ese momento levanté capital de 60 millones de pesos, que insisto, sonaba mucho dinero en su momento, pero fue todo lo que necesité para, desde comprarme el pasaje para volver, pagarme un sueldo necesario para poder sobrevivir y contratar a las 2 primeras personas para poder sacar la empresa adelante. ¿Y esos 60 millones de dónde salieron? Pero si sabes de dónde salieron del mejor crowdfunding del mundo mundial llamado Brota. Yo lo sé, pero creo que le conté a la gente. ¿Cómo llegaste a Brota? Porque Brota no era tan conocido como hoy día. Sí, hay una parte de la historia que se me olvidó. Yo empecé a invertir en startups en 2014. Ya. Entonces, empecé en 2012-2013 a través de Kickstarter y estas empresas de este estilo como Indiegogo, pero realmente a través de Equity o Safe o algún instrumento para invertir y ser propietario de una startup, lo hice a través de Brota en 2014. Entonces ya los conocía. Como yo estaba viviendo en Holanda, yo no podía postular ningún crédito por fondo. Yo no sabía realmente cómo el mundo de las startups se movía. No sabía que existían venture capitals. De hecho, pasó como 1 año y medio
después de levantar capital para ayudar a saber que existía el Venture Capital. O sea, cachando huevo. Y como yo los conocía y habíamos tenido conversaciones, de hecho, como tenía esta idea, se la había comentado en su momento al Fede quedó rayando la papa. ¿Y por qué? ¿Cómo conociste a Fede? ¿Por qué llegaste a él? Porque cuando tú inviertes en una empresa, o sea, empresa a través de una empresa que es crowdfunding y están en una etapa del 2014 donde son dos pelagatos, terminas conociendo a los dueños. Eso es lo bacán de invertir en una startup, eso es lo bacán de ocupar startups con proveedores de servicio. La verdad, ayudas realmente a que se genere ese círculo virtuoso en donde estás apoyando a alguien que te va a terminar apoyando a ti. Perfecto. Y así fue. Al final les conté esta historia, Fede quedó rayando la papa, le contamos al loco de Ríos, y el loco de Ríos en su momento dice, ya, bacán, pero te vas a Irlanda. Sí, pero podría hacerlo ya. Y dice, no, tú no puedes hacerlo si vas a Irlanda, porque nadie va a invertir en ti. Y creo que también fue como una gira en el culo, fue como, ok, perfecto, lo hago. Y lo hice. Y después lo llamo y le dice, oye, lo hice, ¿puedo levantar plata contigo? Y como que revisan cuántos clientes tienes, pucha, ahora estoy llegando a los 100 clientes. Estoy generando atracción. Y tengo todo funcionando de manera automática. ¿Cómo de manera automática? Se factura solo, se cobra solo, en verdad yo no tengo que hacer nada. ¿Cómo? ¿Y estás ganando clientes? Sí, mira. Incluso ahora me acaba de pagar un nuevo cliente y ni siquiera sé quién es. Y como que quedaron locos y hicimos el levantamiento de capital. Oye, ahí en esos 60 primeros millones, que después vamos a hablar también cómo se multiplicó, ¿invirtió gente que te conocía o...? Mucha gente fue Friends and Family, pero Ya. hay mucha gente que yo nunca conocí en mi vida. Ya. De hecho, es chistoso. Uno de los inversionistas fue el Nico Fuenzalida de Políglota. Yo no lo conocía, nunca lo conocí, nunca supe quién fue. Y ahora, ya después de todo, lo conocí y ahora invertí en Políglota en la última ronda. O sea, Y insisto, volviendo la mano. es que así se tiene que hacer. O sea, hay gente que creyó en ti, ¿por qué rayos tú no creerías en la gente? Si alguien invierte en una startup, esa startup debería tener la responsabilidad de seguir invirtiendo en otras startups en un futuro cuando sea no necesariamente exitosa, sino cuando tenga la capacidad de poder hacerlo. Y esa es mi filosofía. De hecho, escribo libros al respecto, he estado haciendo hartas cosas al respecto, creo un medio de comunicación para hacerlo al respecto. Ya vamos a pasar al medio de comunicación más adelante. Sigamos con la historia de Pablo Bien. Fácil hasta llegar al final. Que bueno, no sé si el final, hay final o no, pero vamos que se puede hablar. Mira, hay ciertas cosas que igual encuentro entretenidas y que a mí me ayudaron mucho en mi camino. Hay ciertos aprendizajes que tuve en la empresa familiar que me ayudaron a partir bien. Hay ciertos aprendizajes que tuve invirtiendo en startups y ver cómo fracasaron que me ayudaron a partir bien. Entonces, hay hartas cosas que yo siempre supe cuando partí mi propia startup, incluyendo que esta startup tendría que ser vendida. Y eso lo pensé solo porque yo había invertido anteriormente en startups y yo sabía lo que yo como inversionista esperaba de una startup. Dije startup muchas veces, ¿cierto? Sí. Voy a tratar de decir compañías emergentes. No, voy a decir tarde, no estamos escribiendo, así que se pueden repetir las palabras. Ya, me parece perfecto. Entonces dije, ya, ok, voy a hacer esta startup, la voy a lanzar, pero yo quiero venderla. Entonces, el foco siempre fue para ser vendido. Y me preguntan, oye, ¿y a qué se lo voy a vender? No sé. Pero, ¿cómo? Mira, lo que pasa es que este modelo de negocio implica que puede ser una integración vertical, puede ser un competidor, puede ser alguien más grande. O sea, en verdad puede ser cualquier... No, pero es que no, si no tengo claro, la voy a vender. Y uno también, yo de idiota, siempre me esfuerzo a hacer las cosas. Entonces yo le digo a todo el mundo que voy a hacer algo para auto-obligarme a hacerlo. Ya. ¿Ya? Entonces como que decía, yo varias veces dije, ¿cómo mierda voy a vender esto? Pero como yo ya le había dicho a todo el mundo que quería venderlo, era encontrar la forma. Y hubo un momento, a los 3 años, cuando estábamos en pandemia, que nosotros, por tratar de ayudar a todos nuestros clientes, nos fue mejor. Hicimos los cursos del gobierno para educación de transformación digital en medios de pago, apoyamos las distintas instancias que hicieron distintos bancos para apoyar a las pymes, nosotros sacamos el cobro fijo de nuestro servicio para que pucha, no les doliera tanto a los que nos estaban vendiendo, pero todo eso repercutió de que nos fue mejor. Por un lado estamos ayudando y la gente lo agradecía, por otro lado bajamos los costos para el usuario para poder contratarnos y obtuvimos muchos más usuarios, lo que terminó que además teníamos más profit y logramos bajar aún más después a futuro porque hasta nos sentíamos culpables. Y un momento que dije, ya sé que la empresa está bien. Cuando decís la empresa está bien, ¿cuántos clientes tenían? ¿Cuánto estaban facturando? ¿Cuánto estaban creciendo mes a mes?
Siempre tuvimos un crecimiento de al menos 2 dígitos. Ya. En ese periodo ya estábamos sobre o sea, en los últimos unos 15%, o sea, sobre 12%. Nosotros ya estamos facturando sobre $1 millón al mes. Y con un margen de EBITDA positivo. El año que vendimos la compañía, nosotros hicimos 3,6 millones de profit. ¿Cachai? Wow. Entonces, como el 2020 todavía no estaba el boom de los startups, nosotros vendimos por múltiplo a EBITDA. No vendimos por múltiplo de facturación. Ya, pero es que no estáis spoileando, si no hemos Ah. llegado a esa parte. Pero si tú sabes que soy disperso, tú me tienes que guiar, tú eres el Oye. Ya, volvamos atrás. Ya. Volvamos atrás. Ok, yo lo quiero vender, le decía a todo el mundo que lo quería vender y si no lo vendía para ti era un fracaso. Sí. Ok, estabas creciendo, facturando $1 millón al mes. Sí, pero no me he saltado toda la parte que no teníamos plata. Por eso. Esa Cuenta esa parte también. Tuvimos un periodo de crecimiento acelerado, que era como el segundo año, antes de la pandemia, pero el primer año la verdad es que todavía no sabía cómo poder facturar suficiente para poder crecer el negocio. Y hay ciertas cosas que uno se pone creativo. Cuando uno no tiene dinero, se pone creativo. Yo me había dado cuenta que si gastaba más en marketing me llegaban más clientes. Hubo un mes que yo no sabía cómo pagar los sueldos al final de mes. Pero yo sabía que si gastaba con la tarjeta de crédito, llegaban más clientes que me generaban plata y la tarjeta de crédito la necesito pagar a fin del mes siguiente. Entonces, como uno empezaba a jugar con gastar más para que llegaran clientes que facturaban mensual para que después pagar. Oye, era un enredo. Estabais solo, ¿no? No, o sea, pero era el único founder. el único co-founder. Igual tenía un par de personas que yo consideraba como co-founders, que puede que ellos no se hayan considerado tanto, pero en verdad lo eran. Solo que llegaron tarde. En esos periodos me tragué las tapaduras durmiendo. O sea, apretaba tanto los dientes. Estabais estresado. Sí, pues, no sabía cómo llegar a fin de mes, no sabía cómo pagar los sueldos. No, o sea, fue un periodo entretenido, pero fue un periodo rudo. O sea, yo siempre voy a decir que emprender es maravilloso, me encanta, puedes lograr un montón de cosas, pero yo jamás te voy a decir que es fácil. Y yo a la gente con que me junto, porque mentoreo a harta gente, es, ok, ¿por qué quieres emprender? Es que no quiero tener jefe. Si esa es la razón, no lo hagas. ¿Por qué? Porque si tú estás alegando que tu jefe te estresa y que no llegas a las 6 de la tarde a tu casa porque no tienes tiempo libre, no emprendas. O sea, emprender implica que vas a estar varios años sacándote la cresta y no vas a poder trabajar, o sea, vas a tener que trabajar también los fines de semana. Todo este minuto en que era todo tan difícil que con suerte llegaba a fin de mes, no tenías para pagarte sueldo. Sí, que esa parte la quería contar, más que todo porque cuando yo vendí la empresa, muchos de los comentarios, incluso de la gente que me vio sufrir, que me vio trabajar todos los días, feriados incluidos, que me vio no parar por 3 años, la respuesta fue: ¿qué suerte tuviste? Entonces, como que quiero contar la realidad. Oye, bacán, puede que sí haya habido parte de suerte porque encontré a alguien que está dispuesto a comprarme, pero la verdad es que también vimos otras empresas, estuvimos negociando con otras empresas, y la realidad es que no fue solo suerte, fue, ¿cómo le podría decir? Grit, pasión, obsesión. O sea, no quiero dejar esto de lado. Hay demasiada gente que está confiando en mí, no solamente los clientes que dependen de nosotros para poder vender online, sino que, escucha, hay harta gente, familiares, amigos y desconocidos que invirtieron en mí, porque me creyeron. Como rayos, o como mierda, los iba a defraudar. Entonces igual había momentos en que uno se quería hacer bolita, o sea, de hecho, llegaba a mi casa, me hacía bolita, me deprimía, pero al día siguiente estaba dándolo todo. Pero me daba esos como break de una tarde. ¿Cómo era ese? Sí, porque siempre me he contado conversando que en verdad fueron momentos, o sea, años bien duros, así, muy duros, y yo creo que es importante contar eso para la gente que está emprendiendo, que también dice como, escucha también lo de Cornicho y dice, oye, qué suerte, la hicieron. Pero se sacaron la mierda. Sacaron la mierda y más de una vez. Y más de una vez, o sea, tuvieron 4 o 5 startups antes y hay muchos de los que hoy día son exitosos que tuvieron también 4 o 5 startups. O sea, nadie se levanta y pum, serie A de $30 millones y tiene un éxito a los 4 años. Esa cuestión no existe. Y quizás con el boom que hubo en 2020, 2021, quizás empezó la gente a creer, o sea, muchas personas que no necesariamente eran emprendedoras como de sangre, sino que decían, no, yo no, lo que decís tú, no quiero tener un jefe. Y que ese era su fin último para emprender.
Pero cuéntanos cómo fue esos minutos tan duros, no sé si te afectó en la psiqui, en el cuerpo, porque es muy duro. Digamos que creo que la pareja que me duró más tiempo durante ese proceso fueron 2 semanas, máximo 3. No es una vida que todo el mundo entiende. Con una de las chicas que yo terminé en su momento fue porque había un problema y yo tuve que trabajar todo el fin de semana. Dormí en la oficina y cuando lo solucioné, lo primero que hice fue llamarla y dice, estoy enojada contigo porque no me hablaste el resto del fin de semana. Tiene razón, no lo hice. Pero ella sabía que si yo no hacía eso, yo podría quebrar. Entonces es difícil estar en un ecosistema en donde las personas a tu alrededor entiendan por lo que estás pasando. Hoy creo que no es tan difícil. Yo creo que ha ido cambiando. Startup Chile está en 2010, pero cuando empezamos a hablar de startups de manera un poco más general, pudo haber sido cuando, en 2020, 2021. No fue antes. Fue cuando, por ejemplo, esto es autorreferente, pero de verdad lo creo. Cuando vimos la venta de Pago Fácil, cuando vimos la venta de un corner shop, cuando vemos a un Betterfly ser un unicornio, como que las cosas empezaron a cambiar. Y fue todo el mismo año, fue todo el mismo mes, fue como junio de 2021. Sí. Entonces, como que la mentalidad chilena también cambió. Cuando yo trataba de contratar personas, yo les ofrecía equity en la empresa. Y no les interesaba, preferían sueldos más altos. Y dice, no, yo estoy tratando de buscar socios, no quiero empleados. Pero esa mentalidad la estoy viendo recién ahora en las empresas que yo estoy mentoreando. No la vi antes. La vi hoy. Y creo que ese tipo de cosas son las que ayudaban. Ahora nosotros estamos partiendo un nuevo proyecto en donde hace unos días no éramos 3 personas, éramos más. Y éramos un mes. Y que simplemente no entendieron lo que el ritmo de una startup requiere. Lo que ser partícipe de la startup es. Lo que ser dueño de algo que puede ser muy grande, ¿qué significa? ¿Qué es lo que están haciendo ahora? ¿Quién es? Tú, Cristian Tala. Ahora fuiste tú el disperso. No terminé la historia. No has terminado la historia, pero que como que no la querés terminar. Termina, ok, termina. Termina la historia de Pago Fácil. Termina la historia de Pago Fácil. Y después vamos a hablar en qué está ahí ahora. Ahí vendí Pago Fácil. No, cuando vendimos porque yo también estábamos yéndonos súper bien, pero era una parte también familiar, emocional, yo internamente el Pago Fácil que ya había cumplido su momento. ¿Tuviste algún burnout? O sea, en parte sí, pero no el momento que empecé a ver el momento de la posible venta, sino el momento de decidir la venta. Yo empecé a ver que igual, mientras a nosotros nos iba bien y estamos apoyando muchas empresas, a muchas le estaba yendo mal. Y yo me puse el parche antes de la herida en el sentido, si yo vendo esta empresa, genero liquidez, en caso de que a mi familia le vaya mal, yo puedo tratar de ayudar y respaldar. Entonces hay un factor emocional en la decisión de la venta. También estábamos creciendo, entonces era muy sexy para ser vendido. Y por último, Pago Fácil igual se había convertido en algo que el propósito estaba claro, pero que mi rol no. Yo como CEO en una startup en etapa inicial, es súper lindo, súper romántico, genera la estrategia, vas con el equipo, te quedas hasta tarde, pides pizza, vas viendo cómo solucionar los problemas, pero cuando la startup crece, es management. Es, ¿cumpliste lo que tenías que hacer o no? ¿No lo cumpliste? Ah, mira tú, no lo cumpliste. ¿Por qué no lo cumpliste? Entonces, puede que yo lo haya hecho mal, tal vez ese no era el rol que yo tenía que tener, pero no era un rol que yo quería tener. Ya. Entonces, para mí, ese ciclo sí se había terminado. Estuvimos conversando con unas 3 empresas, de las cuales solo una me estaba comprando el 100%, las otras compraron alrededor del 70%, porque me querían dejar unos 2, 3 o 4 años más dentro. Pero para mí esos 3 años eran mucho más de lo que yo ya no quería hacer y era la razón de por qué estaba vendiendo. Entonces al final me fui con Evo Payments, que era la empresa que nos compró, que tuvo la alianza con BCI en Chile, porque era la que estaba comprando el 100%. Sin embargo, yo no estaba al 100% decidido. Y en octubre de 2020, yo caigo del hospital y casi muero. ¿Esa no te la he contado? No. Me dio un trombo pulmonar por el encierro. Yo estaba trabajando de mi casa, como casi todo el mundo. Estaba de la pieza al baño, del baño al escritorio y así viceversa. Era un departamento pequeño porque nunca necesité un departamento más grande que ese. Y se me activó
un factor genético, al parecer, que hizo que me diera un trombo pulmonar por la falta de movilidad. Y pucha, casi muero, caí en el hospital. No podía llegar al hospital, no podía llegar a urgencia porque había toque de queda. No había taxis, no había Cabify, no había Uber. Me funcionó un Transfit. Llegamos a urgencia, me arreglaron, no sé qué me hicieron. Y el doctor después llega con cara de serio y fue como, casi mueres. Ya. Y como que me miraba así como, ¿qué le pasa a este weón? Casi mueres. Ya, pero, puta, lo que me estás diciendo es que no morí, gracias. ¿Ahora qué? Claro. Y como que el weón quedó en shock. Porque no está acostumbrado a que la gente le diga, bien, no morí. Como que está... Vamos para adelante, ya pasó. Sí. Y me acuerdo que lo primero que hice, me dicen, puta, te tenemos que dejar en la UTI. ¿Cuál es la más ruda? ¿La UTI o la UCI? La UTI. Ya me quedé en la UTI como 2-3 días. Y lo primero que le pedí a mi polola en ese momento, que es mi señora, que se llama la Chalín, que fue como, ¿me puedes traer el Digipass para trabajar mañana? Porque yo tenía que hacer los pagos todos los días. Y los pagos los autorizaba yo. Entonces, yo en el hospital, en la UTI, con no sé cuántas cosas conectadas, trabajando para que a Paco Fácil le fuera bien. Ese fue el momento que decidí que se iba a vender. Salí 2 días después del hospital, llamo al gringo y le digo, acepto la oferta. Así que así fue más o menos el proceso de venta de la empresa. Bueno, En resumen ejecutivo. Resumen ejecutivo, ahí se termina entonces esta historia. Y vamos ahora al Cristian Tala hoy, Cristian Tala que hemos visto también en algunos medios, contando sus inversiones ángeles, un poquito retribuyendo tal vez lo que tú tuviste. Espérate, antes de eso, ¿solo tuviste una inversión de 60 millones? No, yo también tuve una inversión de un Corporate Venture Capital. Recuerda que yo no sabía que existían los Corporate Venture Capital por $500,000 el 2019. ¿Quién fue? Fue Consorcio. Consorcio, ya, perfecto. Ahí, grande el equipo de Consorcio. Creo que no sabían lo que estaban haciendo, porque realmente el día que yo los conocí yo andaba de short, polera rota, y bueno, sin una presentación, y aún así invirtieron en mí. O tal vez sí sabían lo que estaban haciendo, no sé. Bueno. Oye, ¿en cuántas startups has invertido? ¿Cuánta gente mentorea? Porque a mí me ha tocado entrevistar startups que me dicen, no, mira, me mentorea Cristian Tala. Entonces un poquito tú estás retribuyendo lo que a ti te ayudaron. Mira, creo que de manera directa o indirecta ya estoy en unas 60 empresas. ¿A qué me refiero con eso? Yo el último año armé un fondo de inversión que es para invertir en startups de etapa temprana. Participo de 5 fondos de inversión más, incluyendo los de Brota. Por lo tanto, están las que hago de manera directa con mi fondo y los fondos amigos, y además yo como inversionista ángel. Generalmente soy mentor de las que invierto relativamente directo, o como ángel o como mi venture, pero la realidad es que eso de repente se extiende a las más indirectas, porque son buen fit con lo que yo conozco. Y una de las razones por qué lo hago es porque si nadie hubiera creído en mí en su momento, que fue lo que les dije, yo no habría vendido mi empresa, no estaría en la situación en la que estoy ahora. ¿Por qué no tratar de que al resto le pase exactamente lo mismo? Y de hecho, si alguna vez conversas con alguien de los que estoy mentoreando, te van a decir, sí, Cristian me hincha las bolas para que cuando nos vaya bien empezar a invertir en startups. Porque creo que es un círculo virtuoso. ¿Sí? Las startups generan empleo, generan la economía, generan el dinero que se queda directamente en el país en el que corresponde o en la región donde corresponde, y además damos un servicio que puede ser exportado a nivel de conocimiento en el resto del mundo. ¿Qué más lindo que eso? ¿Por qué no hacerlo? Y además estoy en una situación económica que no soy de los exits más grandes, no soy el que tiene más dinero del mundo, pero yo no necesito tanta plata para vivir tranquilo. Entonces, gran parte de mi patrimonio lo invierto en startups. Y si me llega a ir bien, me forré. Pero sabiendo que ese es el resultado de hacer las cosas bien. Yo creo que con Pago Fácil me fue bien, porque yo trataba de realmente apoyar a las empresas y teníamos un propósito claro de lo que queríamos lograr. Y ahí llegó el dinero. Por lo tanto, cuando yo veo inversionistas que quieren el dinero antes que la inversión, o sea, antes de apoyar a la startup, digo, pucha, sé que revisa bien si este es el tipo de inversión que quieres tener porque es de alto riesgo. De la misma manera que los que me dicen que quiero emprender porque quiero hacerme millonario, es exactamente lo mismo. Oye, recuerda bien tu propósito y el dinero va a llegar, no es al revés. No te llega el dinero por el propósito que haces. Y ahora entonces ya podemos ir al presente. Presente, bien. Presente. ¿Esa fue una pregunta? Fuera de, ok, inversión ángel,
pero yo sé que tú no te quedas tranquilo nunca. Sí, pero ahí las cagué. Porque cuando yo vendí la empresa me quedé trabajando con los gringos un año y yo dije, después de ese año voy a descansar 3 años. Y terminé emprendiendo y formando un fondo de Venture Capital. ¿Qué rayos? No me puedo aguantar un año. De hecho, hicimos un webinar el mismo día que era el aniversario de un año de yo haber renunciado a la empresa gringa. No me aguanté. Pero lo que yo estoy haciendo ahora fue un desencadenamiento de lo que yo había empezado a hacer. Yo empecé a generar contenido. De la misma manera que creo que me fue bien por estar tratando que la gente le fuera bien con sus e-commerce, los medios de pagos, y exactamente lo mismo que hice con Pago Fácil, yo creo que gané mucho conocimiento práctico y empírico sobre cómo crear una startup. Y en qué cosas no equivocarme, en qué cosas me voy a seguir equivocando, pero aprendí muchas cosas en un periodo de tiempo muy corto. O sea, en 3 años viví lo que generalmente la gente vive en 10 o 20. Entonces me empecé a juntar con muchas startups, pero me di cuenta que soy una persona. Entonces, todo mi día me estaba juntando con startups y me estaban preguntando las mismas cosas. Por lo tanto, empecé a ver la forma de cómo transmitir el conocimiento que le llegara a más gente con menor esfuerzo. O sea, no de flojo, sino que perder un impacto más grande. Y empecé a retomar mi blog, que fue la razón de por qué también empecé a tener clientes en Pago Fácil en su momento. Empecé a generar contenido en redes sociales. E incluso me di cuenta que quería hacer un libro. Y el libro que empecé a hacer no fue el que publiqué. El que empecé a hacer fue mi experiencia de Pago Fácil, que todavía no publico. Sin embargo, el que sí publiqué era la inversión en startups. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta que hay que pivotear. Cuando yo creé ese libro lo hice pensando en inversionistas que querían invertir en startups y que entendieran el impacto de este círculo virtuoso en el ecosistema. Sin embargo, son más empresas o personas que son emprendedores, que quieren ser emprendedores o que quieren ser inversionistas, lo que lo he leído hasta ahora. Entonces, cuando me di cuenta de eso, el contenido que yo estaba generando, tanto en mi blog como en redes sociales, mutó. Porque me di cuenta, mierda, no había definido cuál era mi público objetivo. Es de las primeras cosas que le digo a los emprendedores y yo no lo había hecho. Entonces, definí mi público objetivo, vi cuáles son los actores del ecosistema que quería impactar y empecé a generar contenido orientado a eso. Lo conversamos anteriormente, siempre quise hacer algo basado en fracasos porque los fracasos ajenos que yo viví de cierta manera me ayudaron mucho para que me fuera bien en mi empresa. Entonces, cuando se me dio la oportunidad de que yo estaba generando contenido, yo siempre quise hacer este medio y ya llevaba haciendo mi podcast, hice que el podcast que yo tenía se transformara en un medio de comunicación cuando encontré al socio indicado. Y después encontré a Alonso porque el socio indicado dijo que la sopla. Cuando encontré a mi socio, me di cuenta, mira, él tiene la capacidad de ayudarme a generar el impacto que yo quiero generar. Por lo tanto, yo sí tengo capital. En vez de invertir en una startup ajena, voy a invertir en una startup creada por mí, como inversionista, voy a formar el equipo fundador, porque yo quiero tener socios, no quiero tener empleados, y todas las cosas que yo siempre digo que son ideales para hacer en una startup, hacerlas. Desde definir el mercado, definir la estrategia, definir todo lo que es necesario para poder escalarla, y creamos un medio orientado a tratar de hacer una startup. Todavía no sé cómo lo vamos a lograr, pero nos estamos poniendo metas interesantes. Desde que tener un tráfico de 100.000 visitantes únicos a 6 meses, y ya nos quedan 5, hasta cómo vamos a monetizar todo ese tráfico en un futuro. Y parte de mi estrategia es, no me voy a preocupar de cómo monetizar ese tráfico, porque yo estoy haciendo la inversión en este momento para generar el impacto, y generando el impacto y el tráfico de gente, a futuro vemos cómo monetizarlo. Porque hoy no voy a perder el foco. El propósito es este. Después vemos cómo el propósito se puede ver apalancado con dinero. Y obviamente quiero hacer una inversión, quiero buscar inversionistas crowd, pero ojalá sea a nivel más internacional, porque nuestro público objetivo, además de ser estos actores, es Hispanoamérica, ni siquiera Latinoamérica, Hispanoamérica, porque el contenido en español de lo que estamos haciendo es poco, o pobre, o está lleno de chantas. Gente que dice, no, bueno, yo te ayudo con tu emprendimiento y lo único que haces es chuparte dinero. Oye, ¿y cómo se llama esto? Se llama El Ecosistema Startup y pueden encontrarlo en ecosistemastartup.com. También somos activos en LinkedIn como El Ecosistema Startup y a mí me pueden psicopatear cuando quieran como Cristian Tala Sánchez en LinkedIn. Oye, Cristian Tala Sánchez. No, estaba pensando que uno era CTM y el otro es
CCM, pero CTC. estoy mal, pues. Sí. No es así. Oye, y tu visión, tú eres un fanático de la startup. Eres un buen fanático de la Estoy startup. rayando la papa, ¿cierto? Sí. Un poquito, Sí. sí, un poquito. ¿Qué es lo que ves hoy día que está bueno? ¿Qué es lo que te gusta de lo que está pasando? ¿Cuáles son las startups? Ojalá no digan las que han invertido. Pero tú te das cuenta que yo invertí porque son las que pienso que les va a ir bien. O sea, me imagino sin la plata no para regalarla, pero... Yo prefiero no decir las startups que, por razones obvias. No, yo te pregunto como por eso mismo, no de las que has invertido, pero ¿qué startups hoy día de Chile o qué proyectos te parecen interesantes que actualmente les puede ir muy bien, que ya se ha ido formando una cultura startup en el país? Lo que tú dices es verdad. Yo creo que se está formando y se ha formado la cultura startup a nivel país, pero falta mucha educación. Todavía no se entiende lo que es ser emprendedor, todavía no se entiende lo que es ser inversionista. No quiero decir startups que creo que la van a romper porque creo que ya están en mi portafolio, lo siento. No puedo. Pero desde las que tienen impacto social hasta las que tienen un impacto simplemente en las pymes y en las startups, no puedo. Sorry. Bueno, lo vamos a dejar ahí, lo vamos a dejar Esa parte sí. para más adelante. Pero lo que yo sí puedo decir, que como fanático y rayando la papa con este tema, yo sí voy a tratar de seguir ayudando al ecosistema mientras pueda. Yo sé que lo que estoy creando como startup trasciende a mí. Y por lo tanto, tengo que dejar de participar en esto para poder hacerla despegar. Porque si no va a pasar lo mismo que te diste cuenta recién. No puedo hablar de startups porque tengo conflictos de interés. Y no me interesa crear un medio que no sea escalable por tener conflictos de interés. Buenísimo, Cristian, te pasaste. Muchas gracias por esta entretenida conversación. Muchas gracias por la invitación. De hecho, creo que mi socio acaba de aprender un poquito más de mí. Esperemos que en 5 o 10 años más todas estas inversiones ángeles que he hecho sean rentables. Creo que hoy día en la mañana le decía a mi señora, oye, ¿tú te das cuenta que recién en 5 años voy a saber si estoy haciendo las cosas bien? Bueno, mejor tiene de bueno y malo eso. Sí. Muchas gracias por estar con nosotros y bueno, mucha suerte con todo lo que viene. Muchas gracias, Juan Pablo. Esto fue Más Pitch, una conversación con quienes están detrás de las nuevas empresas e innovaciones. Un podcast de DF+.